¿Cómo se puede revivir la llama en una relación después de tanto tiempo juntos, siempre con la misma persona? Para nosotros amar de manera equilibrada necesitamos estabilidad. Pero es que la estabilidad es una cosa que aburre al cerebro. Aquí lo importante es entender que esta llama no es una cosa automática, no es una cosa mágica, no es una cosa que está allí por casualidad. Es un trabajo que tiene que hacer la pareja. Entonces, así como cuidamos otros aspectos de nuestra relación, la parte erótica, la parte de la pasión, hay que cuidarla. Entonces, hay que poner un poquito de atención, no esfuerzo, no sacrificio, atención en cómo nos queremos y cómo nos tocamos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo una invitada muy especial, Minerva, especialista en bienestar íntimo. Viene a compartir su experiencia y a contarnos un poco sobre ella. Gracias por estar aquí, es un privilegio tenerte. Cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme, Andrea. Un placer estar aquí, muy contenta. ¿Y qué te cuento de mí? Bueno, me dedico profesionalmente a la sexología en diferentes áreas desde hace 15 años que trabajo en el mismo espacio. Soy sexóloga integrativa y somática. Eso quiere decir que trabajo todo lo que es la sexualidad desde la parte de los cuerpos y desde la parte un poquito más amplia. O sea, llevo toda la parte psico, bio y socio. Yo quiero saber cómo se puede revivir la llama en una relación después de tanto tiempo juntos, siempre con la misma persona. Ese es un temazo, Andrea, porque mira, ocurre una cosa, que para nosotros amar de manera equilibrada necesitamos estabilidad. Pero es que la estabilidad es una cosa que aburre al cerebro. Exacto, la monotonía. Totalmente. Entonces es verdad que es un trabajo que hay que hacer. Aquí lo importante es entender que esta llama no es una cosa automática, no es una cosa mágica, no es una cosa que está allí por casualidad. Es un trabajo que tiene que hacer la pareja. Entonces, así como cuidamos otros aspectos de nuestra relación, la parte erótica, la parte de la pasión, hay que cuidarla. Entonces, hay que poner un poquito de atención, no esfuerzo, no sacrificio, atención en cómo nos queremos y cómo nos tocamos. Wow, escuchen tips, señores. ¿Cuál es el problema más común que tú puedes ver en las parejas? Vamos a ver, las parejas de larga duración, yo le llamaría al problema, le pongo el nombre erosión. Esa es la palabra que yo utilizo. Piensa que las parejas cuando se juntan por un proceso que se llama enamoramiento, que es como muy químico, ¿no? De esa atracción, me gusta alguien, empezamos a salir, ahí todo es bello, todo es hermoso, no hay problema, pero al cabo de un tiempo ese enamoramiento se va acabando. Es allí donde se construye una relación de verdad, cuando se acaba el enamoramiento. Entonces, cuando se acaba ese enamoramiento, damos por sentado fijo que ya somos pareja. Y lo tenemos como muy sólido. Por eso le llamo erosión, porque esa solidez se va erosionando con el tiempo. Entonces esto empieza a ocurrir a partir de los 4, 6 años en adelante, que empezamos como a desgastar esa solidez del amor que teníamos. Ya se pasó el enamoramiento, nos quedamos en la relación sólida, pero la dimos muy por sentada. Entonces se empieza a erosionar poquito a poco. No es una desconexión, no me gusta llamarlo así. No es que se apaga la llama, porque no es como, ay, se apagó y ya está. Es poquito a poco. Imagínate esa erosión, ¿no? Que ahí está la piedrita, pim, 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 dices, no nos dimos cuenta cuándo, y se acabó. Pero se acabó o ya no sentimos lo mismo. Ese es el mayor problema que afrontan las parejas, sobre todo de larga duración. Al verse que no destaca las ganas de tener relaciones o compartir con su pareja, al tiempo, ¿tú crees que puede afectar también a cada uno de los seres humanos que están en esa relación? En plan, bajarle su autoestima, sentirse dudoso. Afecta muchísimo. O sea, mira, de manera biológica y química, todos los humanos necesitamos amor. No podemos sobrevivir sin amor. Y además, debajo de esa necesidad de amor existe la necesidad de quiero sentirme deseado, quiero sentirme querido, quiero sentirme reconocida. Entonces, todas esas necesidades, en el momento que yo me empiezo a erosionar esa relación con mi pareja, surgen y es como, vale, ¿y por qué yo no tengo ese contacto contigo? ¿Por qué no soy suficiente para ti? ¿Por qué no te lleno? ¿Por qué no me deseas? Todas esas preguntas acaban efectivamente erosionando no solo la pareja, sino también al individuo. Y entonces ahí ocurre una cosa, y es que se vuelve causa y efecto. Es decir, probablemente empezó la erosión por una parte pequeñita, pero esa propia erosión que yo tengo de mí misma y como ser humano que sigo creciendo y evolucionando, siempre es así, nunca somos iguales,
hago como que me voy separando todavía más. Entonces afecta muchísimo, Andrea. Es una súper pregunta porque la gente piensa que es un problema solo relacional, pero es que los problemas relacionales también afectan a los individuos. Exacto. Y viceversa. Cuando ya te ves en esa situación, también puede empujar a alguno de los individuos a ser infiel, a buscar esa atención por fuera. Entonces ahí es cuando vienen más problemas todavía para cada uno, por el que siente culpabilidad, la persona que no siente culpabilidad porque no siente la atención en casa que debería de tener, y todo eso es una cadena colateral, ¿no? Sí, tremenda. Además, es una cadena muy común, tanto de hombres como de mujeres. A mí me gusta muchísimo que hagamos una reflexión en que la infidelidad no es que me sentí empujado, porque ahí no hay sujeto, ahí no hay responsabilidad, o que la falta de atención en la relación me llevó a decir, la infidelidad es una decisión, propia, como lo es el amor, exacto, es propia. Es decir, yo decido que como no tengo esto, lo voy a buscar fuera, pero es una decisión siempre. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad emocional en esto, es decir, si yo no recibo lo que quiero dentro de mi relación, yo siempre puedo parar y decir, oye, ¿por qué no me lo estás dando? ¿O qué puedo hacer yo más o menos o diferente para cambiar y recibir esto? Antes de irlo a buscar fuera, hay muchas otras opciones. Claro. Entonces siempre es verdad que es muy importante que no justifiquemos que porque no lo tengo en casa me lo busco afuera, porque no siempre es así. Es verdad que hay muchas infidelidades que vienen incluso teniendo todo en casa, y esto es un temazo que podemos abrir otro podcast, porque es como, no, es que la infidelidad siempre, claro, siempre es porque falta algo. No, a veces no es porque falta algo, a veces busco otras cosas, precisamente por la primera pregunta. Experimentar otras cosas, las endorfinas que se pierden. Eso, quiero más energía, quiero más candelita, quiero un poquito más de chispa. Cambio. Entonces no siempre es porque me falta algo, pero sí es verdad que es una posible consecuencia. ¿Cómo haces para ejercer aquí en Dubái? Porque muchas veces desde afuera se ve que en Dubái hay muchos tabú con este tipo de temas. ¿Cómo la gente lo ve? ¿Cómo es muy tabú o solo recibes clientes hispanohablantes o tienes un poco de todo? ¿Cómo lo desarrollas tú en Dubái? La verdad, yo te confieso que cuando yo vengo de España hace 4 años que estoy en Dubái, y yo pensaba que yo no iba a poder trabajar aquí. O sea, yo venía como muy clara que este cambio en esta etapa de mi vida iba a ser de no trabajar aquí. Y finalmente empecé a trabajar. Yo tengo clientes de todo tipo, de todas las nacionalidades, bueno, no todas, pero casi todas, las voy haciendo el tic. Qué bien. Y sí, es muy diverso Dubái, es muy bonito porque además yo misma me he crecido como profesional aprendiendo también de esos clientes diferentes partes culturales, porque la sexualidad también toma en cuenta la cultura. Entonces, mi trabajo aquí es un trabajo como cualquier otro. Hay mucho tabú, sí es verdad, pero también lo hay en otros países. Claro que sí. La sexualidad es siempre como que el tema tabú. Miedo, sí, el tema tabú. Es verdad que en algunos países de Europa, incluso en Latinoamérica cada vez más, ir a terapia o buscar un profesional o un coach que te ayude en ciertos temas íntimos suele ser un poquito más abierto y común que aquí. Pero aquí se le da muchísima importancia desde el hecho de que, en principio, si hablamos de culturas, digamos, un poquito más estrictas, la sexualidad es un valor, ¿vale? Y además de ser un valor, es una obligación dentro del matrimonio. Entonces sí que es importante que se cumpla esa obligación. En ese caso, yo ayudo a parejas que tienen, digamos, esta cultura, esta religión un poquito más diferente a la nuestra, que no es tan diferente en el fondo, a que esa actividad dentro de la pareja sea efectiva, ¿vale? Entonces sí que es verdad que hay menos tabú de lo que podríamos pensar dentro de estos espacios. Por ejemplo, árabes, indios, latinoamericanos. Los latinoamericanos tenemos muchísimo tabú, sí, muchísimo tabú con el sexo. Entonces sí, en general es un trabajo un poco... Es que de hecho yo, como ya saben, yo soy venezolana y parte de mi vida crecí en Venezuela, y en mi casa, en mi familia, no se hablaba. O sea, era un tema súper tabú. Es como, no, miras para el otro lado. Y luego ya crecí en España y mi mente se desarrolló más, y ahí fue cuando me fui introduciendo más con confianza a la hora de hablar este tipo de temas, porque incluso hoy en día se sigue viendo, como dices tú, gente que no es capaz de reconocer o de simplemente buscar información y buscar profesionales como ella que nos pueda ayudar y nos puede guiar. Yo soy mamá, yo vengo de una relación de 12 años, yo puedo llegar a entender muchas cosas de lo que estás explicando porque he pasado por situaciones así, he buscado ayuda profesional y siempre
aporta positivo hacia la relación siempre y cuando, lo que dices tú, quieras crecer tu relación o la confianza en pareja. ¿Cómo ves tú las personas que tienen esa energía sexual muy activa? ¿Puede llegar a afectar psicológicamente? El concepto de energía sexual, aquí es importante definirnos para darte una respuesta correcta. Decir, energía sexual, si yo le pregunto a 1000 personas qué es la energía sexual, puede que encuentre 1000 respuestas diferentes. Sí. Tenemos, digamos, 2 vertientes principales. Una proviene del taoísmo, del tantra, que nos habla de una energía vital, que la energía sexual, yo como ser sexual, ser humano, tengo una energía que está relacionada con mi propia vitalidad, ¿vale? Eso sería lo que mucha parte de la gente entiende como energía sexual, y luego hay otra parte de la gente que relaciona la energía sexual con el deseo, que creo que es por ahí vas tú. Sí, esa era mi pregunta. Perfecta. Por eso digo, tenemos que aterrizar un poquito qué es lo que realmente, porque probablemente muchas de las personas que nos están viendo tienen como 2 conceptos diferentes. Esto pasa como cuando hablamos de ego, ¿no? Que si hablas con un yogui es diferente que cuando hablas con un psicólogo. Entonces, es importante asentar. ¿Y qué ocurre con la energía sexual cuando la entendemos como la parte, digamos, del deseo sexual? El deseo sexual es bastante complejo, no es algo estático, no es algo que podamos medir. Por eso no podemos decir que es energía, la energía se puede medir. Cualquier persona en física te podrá medir energía de alguna manera, pero el deseo sexual no se puede medir, no hay un deseómetro, no hay un libidómetro. Entonces no podemos decir yo tengo más, yo tengo menos, porque igual lo que tú sientes es muy relativo y yo no sé qué es lo que tú sientes, entonces no podemos tener esa escala, ¿no? Es verdad que la frecuencia con la que nosotros necesitemos sexo está, digamos, determinada por una parte biológica, que en este caso son las hormonas, la salud en general, pero luego también hay una parte muy cultural, hay una parte muy social que tiene que ver con tu ética, tiene que ver, pues, con qué tanto escuchas a tu cuerpo, esa llamada biológica, si la escuchas o no. Entonces, el deseo sexual puede ser muy cambiante, ¿sí? Partiendo de ahí, ¿qué pasa con estas personas? Hay personas que tienen o que están teniendo, a mí me gusta hablar en gerundio, ¿vale? Porque igual hoy tengo, pero dentro de 2 años mi deseo sexual cambia mucho. Entonces, si yo estoy teniendo muchísimo deseo sexual, cuando hablamos de equilibrar ese deseo sexual, se trata de que a mí mi sexualidad no me domine, sino que yo sea capaz de disfrutar con mi sexualidad como una parte de mi identidad. Esa es la clave. Decir, ¿cómo lo puedo manejar? Hay muchas herramientas, yo la mayoría de las que uso es a través del cuerpo, sobre todo ser muy consciente de lo que estoy sintiendo, prestar atención a lo que estoy sintiendo, dónde, cómo, cada cuánto, esa es una forma de entenderlo y regularlo, prestando atención. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso contrario? Las personas que no sienten ese deseo o que no tienen ese llamado que dices, yo no tengo líbido, no, es que o como, por ejemplo, las mamis cuando dan a luz y pierden las ansias, no tienen ganas o se sienten muy inseguras físicamente y no quieren que nadie las vea a la hora de tener relaciones y todo ese tipo de cosas, suele pasar. Muchísimo. Además es que es un proceso natural. Tú fíjate, si lo pensamos así, Andrea, tú que eres madre, es decir, en el momento que tú tienes a una criatura que criar, tu biología, tu química te está diciendo que no hay nada más importante. ¿Para qué quieres seguir teniendo cualquier otro tipo de encuentro si tú tienes que criar a esa criatura, ¿no? Es como, no es que no quieras, incluso que no algunas sienten hasta miedo. Tú ves como, no, el primer año, ¿sabes? Como, ve, fuera. Sí, claro. Yo pasé por esa época. Claro, te pasó, ¿no? No quiero porque no sé qué. No me toques fuera, Dios. Sí, además, toda la parte del puerperio, o sea, de todo lo que es posmaternidad, a cada mujer lo vive de una manera, lo experimenta de una manera diferente, puede ser muy activa, puede ser muy pasiva, puede haber una desconexión incluso de ella misma, de ese cuerpo, ¿no? Venía de ser mujer y ahora resulta que soy mujer y mamá. Y esto cómo lo manejo, ¿no? Sí. Fíjate que ahí nuestra cultura latina tiene mucho que ver con el prototipo de que mamá es pura y digna. Con lo cual, la mujer que nos han dicho que toda la vida en la cama tiene que hacer lo que haga falta, no quiero usar la frase que nos han repetido a todas, pero seguro que la sabemos. Claro que sí. Entonces es como, ¿cómo hago ahora para manejar esto? O sea, ¿cómo soy mamá? Combino? Claro, es súper difícil. Y ahí hay
segurísimo, vamos, casi siempre existe un momento de necesito reconectar conmigo misma. A veces es más fácil, a veces es más difícil, pero siempre cómo, existe. La mejor vía que bajo tu experiencia para reconectar contigo misma, sobre todo para las mamis que nos pueden estar viendo y se pueden sentir reflejadas, ¿cuál es el camino que tú puedes recomendar? O sea, buscar ayuda de un set coach o... No siempre se hacer, necesita ¿no? ayuda profesional. Yo considero que en muchos casos nuestro cuerpo lo primero tiene manera de reconocerse y de rehabitarse, ¿no? Okay. Es un poco, tenemos esa inteligencia, vamos a llamarlo así, o tenemos esa, de manera natural podemos hacerlo. Ojo, que no lo puedes hacer sola no quiere decir que seas incapaz. Hay veces que sí se necesita ayuda profesional y depende de cada caso, y hay muchos buenos profesionales de muchos tipos, no solamente sex coach o sexólogos, hay muchísimos profesionales que pueden ayudar en esto. Pero sí es verdad que más que buscar ayuda profesional de manera inmediata, siempre, o sea, creo que es como lo que tenemos que tener todas presentes, todas las mujeres, decir, esto es un proceso biológico. Maternar incluye no solamente el cambio de mi cuerpo, sino el cambio de mi mente. Okay. Y eso cada vez lo va demostrando más la ciencia, que nuestros cerebros cambian cuando somos madres. Totalmente. Yo he visto un cambio brutal en mí, por ejemplo. Las Después de ser mamá, prioridades. soy otra. Otra, es verdad. Literal. Yo también soy madre y es como, pero incluso después de muchos años sigues pensando de otra manera, o sea, no vuelves nunca, esa mujer que se quedó ahí atrás ya no está. Es bonito porque evolucionamos, pero no siempre necesitamos decir, ay, es que estoy pasando una mala fase. No, es una fase. Entonces, lo primero que yo le diría a todas esas mamás que nos están escuchando es, escúchate, date tu tiempo. Es un proceso que necesita tiempo y tiempo no es me quedo así a esperar que pase el tiempo. Okay. No, en ese tiempo yo tengo que cuidarme y atenderme. Porque si yo estoy bien, mi hijo va a estar o mi hija va a estar bien. Si yo estoy bien, puedo conectar con mi pareja otra vez. Si yo estoy bien, tendré ganas, ¿sí? Entonces, siempre la prioridad es, durante ese tiempo, me pongo yo en el centro y estoy bien. A partir de ahí podemos volver a reconectar. ¿Cómo una madre se puede dar cuenta de que tiene que reconocer la situación que está pasando en ese momento? Vale, ahí has dado con la clave. Tu pregunta es la respuesta, fíjate. Okay. El darse cuenta es lo más importante. Okay. La única forma que tenemos como humanos de darnos cuenta que algo va mal es cuando nos damos cuenta que nos sentimos mal. Cuando nos damos cuenta. Tu cuerpo te avisa sintiéndose mal de muchas maneras. A veces sale, yo te digo, a manera personal, ya que estamos aquí de confianza. Sí. Yo después de amamantar y todo, o sea, te estoy hablando de cuando mi hijo tenía 2 años o algo así, yo empecé con una lumbalgia tremenda y era una lumbalgia que no se me quitaba con nada. Es que tu cuerpo te está hablando, te está diciendo que hay algo que no le está gustando. Okay. Entonces, a veces sale, pues, con una lumbalgia, con una migraña, con lo que sea, pero tu cuerpo te está diciendo aquí hay algo que no me gusta o que me está faltando. Y ahí es cuando hay que prestarle atención y buscar buscar qué es lo que falta y reconocer ese tip para mejorarlo. Ahí está. Y seguir evolucionando como mujeres. Ahí Me encanta está. tener mujeres como ella en mi podcast. La verdad que esto es maravilloso, aprender de estos tipos de temas. Me gustaría pasar para las personas que no tienen pareja, que no les gusta conocer a gente, que están en su... Sabes que muchas veces los seres humanos pasamos por caminos de que estamos enfocados en nuestro trabajo, en nuestras metas, nuestras cosas, y no tenemos tiempo para enfocar nuestra energía y conocer otras personas, pero como seres humanos necesitamos nuestro momento íntimo. ¿Qué les recomiendas a esas personas que no tienen pareja? ¿Cómo reconocer eso? Claro. A ver, la sexualidad es una dimensión del ser humano intrínseca al ser humano. O sea, no necesito pareja para desarrollar o tener o no tener sexualidad. Esto es importante porque, por ejemplo, tu hijo ya tiene su sexualidad. Es una cosa que nos cuesta como madre decir, uy, sí, nació con esto, no lo desarrolla en algún momento. Entonces, incluso si estoy sola o solo, yo puedo reconocer mi sexualidad, vivirla. La sexualidad es una vivencia, ¿no? Yo me levanto por la mañana, me pongo un vestido y yo estoy usando parte de mi dimensión de sexualidad para vestirme, para elegir mi ropa. Entonces, el hecho de tener o no tener pareja no implica, digamos, vivir esa experiencia que es la sexualidad. Sí es verdad que cuando hablamos de actos o específicamente de actividades sexuales, sí que obviamente la mayoría de ellas implica
un intercambio, ¿no? Es decir, tener otra persona, la mayoría de ellas, no todas. ¿Qué tenemos que hacer o qué podríamos hacer estando solos? Pues lo primero es disfrutar esa soledad. No es lo mismo soledad que solitud, siempre lo repito. Okay. Hablamos de soledad como un valor, algo bonito, es decir, puedo estar sola, pero no sentirme sola. ¿Vale? Okay, sí. Entonces, yo estoy conmigo, estoy con mi propio cuerpo y me acompaño. Y mi cuerpo es capaz de sentir placer de muchas maneras, que parece que hablamos solamente de genitalización y no es así. Entonces, estar sola o solo, para mí es una invitación a la exploración. Pues voy a hacer todo lo que yo con mi pareja igual no me atrevía o me gustaría experimentar y todavía no sé cómo. Siempre es una invitación para mí, para tú reconocerte, saber qué es lo que te gusta y lo que no. Estar contigo misma, estar contigo mismo puede ayudar a que en un momento dado, si tienes pareja o intercambias con alguien, sepas exactamente lo que quieres conseguir. Entonces, para mí es un espacio precioso de invitación, de exploración. De autoconocimiento. Totalmente. Ay, qué lindo, me encanta. Súper guay que te lleve, cómo te puede llevar este tema a autoconocerte y a conectar contigo mismo, porque eso es súper mega importante también, conocernos y conectar con nosotros mismos. Y Minerva, ¿cómo te dio por venirte a Dubái? ¿Por qué motivo te ha gustado venir a Dubái? Cuéntame cómo es tu experiencia en Dubái. No, a mí no me dio por venir aquí. Yo he venido a rebufo de mi marido. Vale. A él le trasladaron aquí por un trabajo y yo la verdad, como siempre he sido autónoma, pues me vine perfectamente entendiendo, ya te dije que venía un poco como decir, bueno, no podré desarrollar mi actividad profesional allí, un poco también por los prejuicios que tenemos, ¿no? Sí, que sí, tampoco sí, desde es afuera, que desde tenemos afuera. otra expectativa y cuando llegamos aquí es como wow. Claro, porque al final te das cuenta que esto es una sociedad abierta como todas. Obviamente hay muchas reglas y hay que respetarlas y hay que adaptarse a ellas, pero esas reglas están pensadas para que funcionen. Entonces, bueno, de momento yo me venía como, no voy a poder trabajar. Y ciertamente mi experiencia en Dubái ha sido maravillosa. O sea, yo siento que es un lugar espectacular para venir, es un lugar que te llena muchísimo si eres capaz de abrir la mente y entender que no son las cosas como tú quieres, sino que hay mucha diversidad y hay muchas otras formas de hacer las cosas. Y yo como mamá no tengo experiencia en este campo, entonces yo quiero que tú me recomiendes a mí, Minerva, o que me digas tu punto de vista. ¿Cómo puedes hablar de sexualidad a tus niños pequeños, a tus niños? Porque es bueno ir hablando de este tipo de temas y concienciándolos desde ya. Yo que soy madre y yo vengo de una familia muy tradicional, la verdad, yo no sé cómo hablarle este tipo de temas a mi hijo. Es verdad que ahora están muy pequeños, pero el mundo evoluciona muchísimo y es muy bueno nosotras como madre empezar a hablarle a los niños del tema de la sexualidad. Es súper importante porque muchas veces no queremos hablar de estos temas, están pequeños, son temas tabú y realmente no, hay que empezar a hablarle desde ya. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué me recomiendas a mí como mamá para yo empezar a romper este tipo de temas con mi pequeño? Sí, súper importante lo que dices y además es algo que tenemos que atender. Okay. Es responsabilidad nuestra de casa. A mí me gusta dejarlo muy claro porque parece que en algunos países de Latinoamérica y en Europa es como, bueno, ya se lo enseñarán en el colegio. Aquí no existe ese tipo de educación sexual, entonces sí es verdad que aquí hay una responsabilidad todavía añadida, pero siempre es responsabilidad de la familia inculcar tus valores a tus hijos en cuanto a la sexualidad también. ¿Cómo hablar? La respuesta varía, depende de la edad de los niños. Es decir, tenemos de 0 a 10 años, y voy a repetir, de 0 a 10 años, es decir, en el momento que yo toco a mi bebé y le doy un besito y le hago barriguitas y le soplo los pies, ahí hay un contacto donde yo le estoy enseñando que el toque es seguro y es bueno. Que cuando me tocan, hay una barrera que yo puedo bajar la defensa. Y eso se queda en el inconsciente para que luego tú puedas establecer relaciones seguras cuando eres mayor. Entonces, desde 0 a 10 años, nosotros ya estamos educando sexualmente a nuestros hijos. Puede ser de manera más activa o más pasiva. Recomendación en estas edades, de 0 a 10 años, siempre voy de menos a más. Es decir, lo que me pregunta mi niño, yo le respondo justito y le digo, ¿quieres saber algo más? Te respondí tu pregunta y ahí me quedo, ¿vale? Vale. Ojo, de 0 a 10 años. Explico algo pequeñito, te dice tu hijo, mamá, ¿qué significa X? Y yo le respondo justo eso.
¿Cómo se lo respondo? Se lo respondo desde lo que yo sé. Tú has empezado la pregunta, Andrea, me ha encantado, dice, yo no tengo experiencia. No. Todas tenemos experiencia, porque nuestra vitalidad es nuestra experiencia. Y entonces la sexualidad es un valor personal. Yo no puedo decir que yo tengo más experiencia que tú, porque no. Al final, yo pude haber estudiado, tengo 15 años estudiando y sigo estudiando, pero eso no me da derecho a saber cómo es tu sexualidad. Okay. Nunca podré, ¿sabes? O sea, tu cuerpo, tu sexualidad es tuya, entonces tu experiencia es la que va a nutrir a la de tu hijo. Entonces respondo siempre desde mi experiencia y desde mis valores. Si yo no me encuentro cómoda con la respuesta, no la doy. Ojo que estoy hablando, repito, de 0 a 10 años, okay. ¿Vale? Luego entramos ahí en la adolescencia, que es un momento súper complicado y las reglas cambian. Cuando digo 10, me refiero 10, 11, 12, no hay un día estricto. Cada niño y cada madurez es diferente. Es diferente, sí. Pero a partir de allí viene un cambio súper importante a todos los niveles. Entonces tenemos que abordar las preguntas de manera diferente. Lo primero porque el adolescente casi nunca hace preguntas. Ahí ya perdimos ese momento de yo te lo digo todo y todo lo que yo te diga es verdad. Y lo segundo porque probablemente todo lo que digamos podrá ser usado en nuestra contra. En la adolescencia somos como las personas que atacamos a nuestros hijos, sí, ¿no? Sí. Es normal. Los malos de la película. Los malos, forma parte de ese proceso, sí. ¿No? ¿Fuiste un adolescente rebelde tú? Yo sí, muy rebelde. Por eso. Yo me escapaba por la ventana. ¿Ves? Entonces y me decían, no vas a salir. Y yo me escapaba, ¡pum! Claro, pues tú imagínate que ahora tú dices, voy a preguntarle a mi madre, pues no, porque en esas alturas lo tuyo es como que mis amigos son más importantes. Sí. Entonces sí es verdad que ahí hay que abordar la educación de otra manera. Lo primordial durante esa etapa no es tanto dar las respuestas, sino estar presente, estar abiertos, estar en contacto y no juzgar. Esa es la primera, no juzgar. Si mi hijo o mi hija se viste, oye, ¿que te vas a poner esa ropa para salir? No. Es decir, ahí hay un juicio. Entonces intento, ojo, no se trata de ser amiga de nuestros hijos, porque no es ese nuestro rol, somos madres, pero sí tener un contacto cercano. Tengo que ser siempre la persona de referencia que mi hijo o mi hija pueda un momento dado llamar, confiar, preguntar. Entonces, ahí hay que abrir un poco unos puentes. Yo hago aquí en Dubái unos talleres para papás y mamás de 0 a 10 años y de 10 a 16 y la verdad es que me parece muy bonito cómo los padres expresan estas dudas, decir, ¿y qué hago? ¿Y qué le digo? Me dijo, me preguntó, no, se me puso la cara colorada. Y también el tema de, por ejemplo, como madre, yo, por ejemplo, yo tengo un hermano pequeño de 16 años y yo soy como su hermana mamá. Yo aplico un poco también el tema de ser su mamá, porque soy así en su papel de vida. Yo soy casi su madre. Entonces sí es verdad que muchas veces como que te cortas a la hora de hablar este tipo de temas con el adolescente, y más cuando están rebeldes. O sea, cuando son súper rebeldes, ¿cómo entras? ¿Cómo haces? No juzgo. No sé, es que no sé cómo explicártelo. Claro. Mira, me encanta este momento de decir, no sé ni cómo explicártelo, es que es así. Esa es la sensación que tienen las madres o las personas adultas referencias de adolescentes, ¿no? Es como, ¿qué hago? Yo no sé ni cómo entrar. Y vuelvo a lo mismo, empezamos por ti. Fíjate que aquí hay un momento en el que tú intentas acercarte a esa persona desde un rol que no eres madre, pero tú te sientes o él te identifica como este rol un poco más materno, y entonces decir, no tengo que empezar por ti, no te tengo que venir a aconsejar porque tus 16 no son los que yo viví. No. Entonces ahí hay un punto de decir, yo estoy aquí para lo que tú necesites preguntarme. Vale. Y aquí la complicación, la gran complicación, Andrea, y te va a pasar cuando empieces a hablar con tu hijo, que ya puedes hacerlo con la edad que tiene, es sobre todo el reconocer que yo soy un ser sexual. ¿Esto qué quiere decir? Si yo le tengo que hablar a mi hermano de 16 acerca de sexo, será porque yo también lo hago. Y será porque yo también lo disfruto. Y será porque esto a mí también me gusta. Y será porque, claro, ponerte en ese punto es como, no, yo prefiero no hablarle. Porque ¿cómo va a saber mi hijo o mi hermano qué yo hago o qué no hago? Claro, o sea, a veces hay preguntas que tú dices, y si mi hijo me pregunta, claro, y si mi hijo me pregunta si yo hago X práctica, entonces, claro, ese punto es el que nos bloquea tanto. Por eso siempre digo, empezamos con nosotras. Empiezo a reconocer dónde están mis miedos, dónde están mis inseguridades, hasta dónde quiero contar, cómo lo puedo contar. Y por eso es importante empezar a hablar muy pronto, porque con 16, si tú no has hablado nada, es imposible mantener una conversación. No conecta, es imposible. No hay. Pero si yo con 6, con 8, ya te digo, con el bebé empecé a jugar, empezamos a jugar con los muñequitos o con los carritos,
en ese momento que yo voy construyendo esa confianza, que yo soy la persona de referencia, que yo te voy enseñando valores, lo más importante en sexualidad siempre son los valores, pues cuando llega la edad 6, 7, 8, que empiezan a venir las dudas, para mí es más fácil hablarte de manera natural. Fíjate que, por ejemplo, ir al baño a hacer caca es algo que nosotros podemos decir perfectamente con nuestros hijos. Y ahí hay un punto, yo siempre lo comparo, es decir, es muy fácil decir, hacer caca es privado. ¿Es malo? No. Pero es privado. Sí. Entonces es muy fácil aplicar cosas normales para los niños, que no tengo que llegar a un tema muy súper, el morbo está en la cabeza adulta. El morbo está en la cabeza adulta. Entonces siempre vamos a ir soltando esa información poquito a poquito cuando son los niños pequeños y a partir de ahí conectar mucho para que cuando nos venga la adolescencia les tengamos ahí bien sujetos. Y poder desarrollar bien y apoyarlos, ¿no? Porque lo más importante a esa edad es tener apoyo. Hablo incluso en base a mi experiencia. Sí es verdad que yo tuve apoyo, pero no tuve ese apoyo emocional. Entonces sí, yo tuve que pasar por muchos tramos en mi vida para poder reconectar conmigo, conocerme y ser la persona que hoy en día soy. Muchísimas gracias, Minerva, ha sido un encanto de entrevistarte, gracias por estar aquí con nosotros y nada, aquí vamos a dejar los datos de Minerva, si alguien quiere alguna sesión o quiere conocer o seguir su contenido, van a tener su Instagram y su contacto ahí y nada, un besito, nos vemos en el próximo capítulo, gracias.